Soy Daniel Emilio Mendoza, abogado y criminólogo colombiano, experto en derechos humanos y libertad de expresión. El periodista Gonzalo Guillén buscaba defensa ante una acción interpuesta por difamación. Los trinos del periodista contra este personaje eran muy encendidos. Matarife, asesino, mafioso, paraco. El de Gonzalo no era un hecho aislado. Al innombrable lo tildaban de paramilitar en las redes sociales. Su respuesta fue iniciar una persecución jurídica en contra de activistas, periodistas e influenciadores, contra todo aquel que se atreviera a criticarlo. Uribe es un mafioso, es un narcotraficante, un asesino conocidísimo. Como Kiko Gómez llevaba cocaína a través de rutas de Venezuela con la bendición de Uribe. Y allí con una lista de más entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron. Quizás no vuelva más nunca por aquí porque nosotros hemos sufrido mucho desde ese día. Nuestra estrategia de defensa fue muy sencilla. Escriba a Gonzalo un artículo, le dijimos, en el que usted explique con evidencias documentales, videos, cita e hipervínculos el por qué le dice todo eso. Así no hubiera un fallo en firme condenándolo. La tutela la ganamos. Desde ese momento mi cliente y yo y todo Colombia quedamos autorizados para tratar de Matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor, el exgobernador de Antioquia, el 2 veces presidente, el senador resurrecto, Álvaro Uribe Vélez. El Club El Nogal es un club social de la nueva élite rural y empresarial surgida en los años 80 y 90 tras la lluvia de dólares que hicieron caer los carteles sobre Colombia. Algunos miembros de esta élite decadente aseguran que en ese lugar se planeaban masacres y organizaban cócteles en los que se recogían fondos de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, cuando la consigna era limpiar con motosierra cualquier cosa que sonara a socialismo. Varios de los directivos del lugar, encabezados en ese entonces por el ministro de Gobierno de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, eran lugartenientes del innombrable. Este hombre trasladó incluso a su jefe de escoltas, el coronel Juan María Rueda, como jefe de seguridad del club, cuna del nuevo y contaminado jet set capitalino. En la cárcel La Picota hay un patio al que le dicen el Nogalito. Ese espacio en la prisión tiene guardados a los parapolíticos y a la casta de condenados por corrupción estatal más selecta del país. A los parapolíticos, a los del carrusel de la contratación, a los de agroingreso seguro, Gis Política, los del cartel de la toga, Odebrecht, el fraude a la salud, varios lavadores de dólares y a la mayoría de los vándalos perfumados relacionados con la corrupción, el paramilitarismo y el narcotráfico. Le dicen el Nogalito porque quienes han ido a visitar a los reclusos aseguran que es como una sucursal. Allí, en esa cárcel, una cantidad de socios e invitados frecuentes del Nogal hacían ejercicio en el gimnasio que les tenían montado, antes de que iniciaran el día en prisión brindando con el primer cóctel de la mañana, como si no hubieran salido jamás de ese club. En el Nogal, no en el Nogalito, varios testigos aseguran haber visto a Salvatore Mancuso, el conocido genocida y comandante paramilitar. Como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros.
que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Cuando ya pesaban varias órdenes de captura en su contra por masacres y narcotráfico, terminando su café del desayuno en ese club social ubicado en la carrera 7ª, la principal calle del país. Aquí empieza nuestra historia. Klaus Roxin fue el genial tratadista alemán que revolucionó la ciencia del derecho criminal en los años 60. En la teoría clásica, para que el autor sea condenado, necesita tener una vinculación directa con el crimen. Es decir, si alguien mata a su esposa por dinero o por despecho, es culpable de feminicidio. Pero también si planea su asesinato, si contrata al asesino, o si sostiene a su esposa mientras otra persona la mata. Sin embargo, en las mafias y en los gobiernos criminales que se parecen tanto, existe una compleja estructura que hace que el crimen se ejecute y materialice de otra forma. Bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. ¿Podrían existir casos en los que una persona no ordena directamente un crimen, ni lo planea, ni lo ayuda a ejecutar? Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Puede ser incluso que ni sepa que se hubiera cometido, pero aún así ser quien tiene el mayor grado de responsabilidad, pues domina los hechos de tal forma que todos los que participaron en la ejecución del delito hubieran podido haber sido reemplazados, todos, salvo precisamente esa persona. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Gracias a Roxin y su doctrina jurídica de los aparatos organizados de poder, muchos genocidas alrededor del mundo han sido juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad. La gran mayoría de ellos, como en la Alemania nazi y en la dictadura militar argentina, no fueron ordenados por sus subalternos, y tampoco fueron ellos los encargados de aplicar las torturas o apretar los gatillos, pero sí eran los miembros de las juntas directivas y los principales accionistas de aquellas fábricas homicidas que pusieron a andar. Esta teoría sustenta la cuantiosa pena que merece el principal protagonista de nuestra historia, quien debe ser condenado por las miles de muertes generadas por la corporación criminal, fundada en asocio con el cartel de Medellín, el paramilitarismo y los grandes terratenientes colombianos.
formalmente al ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir. Claro, eso no es necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Ese hombre estructuró e ideó una organización dentro del marco estatal que hasta el día de hoy continúa operando, a la que le dictó claras políticas homicidas que continúan causando la muerte de millones de civiles inocentes y que tiene un mapa definido de poder. Estructurado jerárquicamente desde sus inicios y en el que todos los que lo conforman habrían podido ser reemplazados por otros. Desde los sicarios que avaliaban políticos de izquierda, periodistas y sindicalistas, hasta los coroneles del ejército. Jaime había recibido amenazas y me dijo que las autodefensas. Y los comandantes paramilitares que planeaban y ejecutaban las masacres. Es el resultado de una cultura de la violencia. Al señor comandante del ejército de la autodefensa unidad de Colombia. ¡Atención, presente! ¡Ahora! Ya va a ser un solo ejército, muchachos. Para autodefensa desde el Putumayo hasta la Guajira. El único ser esencial en todo el organigrama. El único que desde siempre ha tenido el dominio de los hechos en su mano. El hombre que desde atrás de su escritorio ha dictado los parámetros de comportamiento homicida de agentes estatales en coordinación con bandas sicariales, paramilitares y narcotraficantes, es el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él, el matarife, el genocida innombrable, lo hubiera podido evitar todo. Pero ¿cómo iba a hacerlo si fue quien lo generó? Por esta razón es como si ese gobernador bajito, de gafas y cara de sacristán, hubiera entrado a las poblaciones y hubiera escogido desde su caballo a los campesinos, como si hubiera prendido las motosierras y las hubiera dirigido al pescuezo. Escuché un poco disparo y muertos como para la vía de la carretera del Salado. ¿Cómo cuántos muertos vio? Habían que como 20 y pico. Ayer, no sé hoy cuántos habrán, porque hoy había también otros descartes para esos lados y nosotros salimos a la ligera. Como si al palo hubiera amarrado al papá junto al primogénito, hubiera caminado de vuelta a los 100 metros con el fusil terciado y hubiera alcanzado a escuchar el grito de dolor del campesino descamisado al ver cómo el primer impacto le desbarata el vientre a su hijo. Él es la tormenta de muerte que no deja de azotar nuestro país. El exceso de poder y dinero puede generar patologías en muchas personas. En la Colombia de los 80s, tras el flujo de dólares que ingresaron al país, la sociedad entera fue la que terminó convertida en un perverso sociópata. Las divisas de la mafia inundaron a Colombia, convirtiéndose en el energizante artificial que consumían todos. Los empresarios y comerciantes que le escondían y le lavaban la plata a los carteles. Los bancos que la recogían y la repartían, y hasta las más bellas mujeres que se llegaron a convertir en costosos objetos de consumo. Pablo Escobar le dice a usted que Álvaro Uribe en un momento trabajó para él.
les consiguió las licencias a todos los narcos para las pistas de aterrizaje, los aviones y los helicópteros. Suficiente. No solamente a Pablo, a todos ellos. Producto de esta narcobonanza, un grupo de hacendados y empresarios de provincia se concentraron en Bogotá, la capital del país, que los recibe con los brazos abiertos, gestándose así una nueva élite, violenta e inhumana. Algunos de ellos, liderados por el exministro del Interior de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, fundan la corporación Club El Nogal, que se convirtió en poco tiempo en la sede alterna en donde se decidía realmente la política del país. Ese club social fue epicentro del surgimiento de una oleada de corrupción estatal, de violencia política y el centro de operaciones del paramilitarismo, lugar de congregación de ideólogos neonazis, de fanáticos religiosos de extrema derecha. El doctor Alejandro Ordóñez Maldonado efectuó nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección. El Movimiento de Restauración Nacional fue fundado por los paramilitares de Puerto Boyacá en los años 80, pero se refundó en Bogotá hace 2 años y sus simpatizantes le rindieron homenaje al procurador Ordóñez. La tercera fuerza se autodefine como soldados políticos que reivindican la ideología nazi en Colombia. Con el lema Dios y Patria, profesan un profundo respeto por la religión y por las Fuerzas Armadas, idearios que comparten con el Movimiento de Restauración Nacional. Ambos sectores se reconocen ahora como defensores del procurador Alejandro Ordóñez. Jóvenes de Restauración Nacional, que estamos en mi color en plata, que los felicito, porque ustedes son muy valerosos. Muchas gracias. Y especialmente el lugar preferido por el sector empresarial para llevar a cabo los negocios con que se lavaban los activos de los carteles del narcotráfico colombiano. El Club El Nogal se convirtió en el fortín de un gobierno y una sociedad que traduce la peor de las enfermedades que padece Colombia, la sociopatía institucional. En el hotel del club vivían por temporadas algunos ministros durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Aseguran varios de sus socios que la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, que tenía una habitación permanente en el club, sostuvo reuniones con comandantes paramilitares. Y es bien sabido que allí era donde los políticos y empresarios condenados por corrupción y lavado de activos negociaban las coimas con los empleados públicos y planeaban elaboradas maneras corporativas de blanqueamiento de divisas. Ha quedado descartada la hipótesis de que podría haber sido una explosión accidental de las calderas. Dicen que un carro bomba, no sabemos. ¿Tú cómo saliste herido? ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Tú viste? ¿Qué viste lo que viste tú? No, lo que un totazo y todo empezó a desplomarse de una... No sé nada más. ¿Pero no viste heridos? ¿No viste muertos? Claro. Estas imágenes estremecieron a Colombia en 2003, tras el atentado con carro bomba perpetrado por las FARC en el Club El Nogal, el cual el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano como responsable por omisión. Los magistrados encontraron que en el Club El Nogal se realizaban reuniones institucionales de forma continua entre la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, el ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño. Se logró establecer en el curso del proceso que el Ministerio del Interior adelantaba en las instalaciones del Club del Nogal repetidas reuniones y actividades institucionales. Se conoció también que la ministra de Defensa pernoctaba frecuentemente en el Nogal, en las instalaciones de hotel que tiene el club. Allí dormía Mancuso, entonces, ¿podría ser? Pero también dormía Marta Lucía Ramírez hasta el día anterior de la bomba, ministra de Defensa. Entonces, ahí hay una serie de películas o de historias que nos tienen que aclarar. Fundador, Fernando Londoño, fue después destituido e inhabilitado por la Procuraduría, dadas sus actuaciones oscuras, corruptas y fraudulentas durante el ejercicio de su cargo. A juicio de la Sala,
El doctor Londoño incurrió en la falta al no declararse impedido para interceder ante las autoridades colombianas en favor de un consorcio responsable de la ejecución de una obra en la vía Bogotá-Villavicencio, a pesar de que había sido su apoderado. El mismo Salvatore Mancuso, el genocida y narcotraficante preso en Estados Unidos que ha reconocido más de 300 asesinatos, era ingresado en camionetas blindadas por la entrada de atrás, exclusiva para los camiones de comida y carga. El vicepresidente de la República nos propuso la creación del bloque capital. La gran mayoría de información que nosotros recibíamos para realizar las operaciones militares provenían de las fuerzas militares. A nosotros nos daban los listados, nos entregaban los álbumes fotográficos de los objetivos militares declarados por ejército, por policía, por DAS o la misma fiscalía, que nos entregaban la información de quienes ellos consideraban que eran subversión. Quiero preguntarme si tuvo incidencia en las elecciones presidenciales, si tuvo incidencia en las elecciones presidenciales. Después, ya en el club del ministro Londoño, de la ministra Ramírez y del presidente Uribe, las cámaras se apagaban y podía caminar libremente por las instalaciones. Este asesino de millares, estando vigentes varias órdenes de captura internacionales, caminaba por los corredores, el tinto se lo tomaba en la piscina y hasta aseguran haberlo visto acalorado por el vapor en el baño turco. El primero que denunció al Matarife por mafioso fue el papá del presidente designado por el mismo Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque Márquez. ¿Sorprendidos? Pues así fue. Transcurría el año de 1981 cuando don Iván Duque Escobar, el papá, siendo gobernador de Antioquia, programó un viaje exclusivo para informar al presidente de la República, Julio César Turbay, que el joven Uribe, quien para esa época empezaba su carrera burocrática, era socio del cartel de Medellín y que, desde su cargo recién estrenado como director de la Aeronáutica Civil, repartía licencias de vuelo y autorizaba las pistas de las tantas aeronaves que subían y bajaban cargadas de cocaína. ¿Por qué y para quién era tan importante la Aerocivil en Colombia? Según los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional, la carrera política del actual senador Uribe Vélez ha estado marcada por sospechas sobre sus nexos con narcotraficantes del cartel de Medellín. Según reportes del The New York Times ayer, Uribe y otros políticos de los años 90 fueron reportados por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá repetidamente con relación a las supuestas relaciones de algunos de ellos con gente del narcotráfico. Los archivos describen que en 1993 el entonces senador liberal antioqueño Luis Guillermo Vélez dijo en la Embajada de Estados Unidos que Uribe tenía nexos familiares con los Ochoa y que su carrera política habría sido impulsada con los aportes económicos del cartel. Vélez recordó que Uribe es primo de la familia de narcotraficantes Ochoa Vázquez, muchos de quienes están en prisión en Itagüí, quienes han financiado su campaña política. Con respecto al expresidente Álvaro Uribe, ¿el aeropuerto que había en la Hacienda Nápoles era autorizado o era ilegal? Él, cuando era director de la Aerocivil, él autoriza la pista de la Hacienda Nápoles, pavimentada, se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite de los americanos, me imagino que para esa época lo tenía fotografiado. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más, por lo que estoy aquí en la ciudad. Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. En los años 80, Estados Unidos vivía una de las mayores bonanzas económicas. La economía norteamericana estaba disparada y los jóvenes ejecutivos querían multiplicar las horas de cada día.
la cocaína se convirtió en el elixir que estiraba la parranda norteamericana que parecía interminable. El cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar y por el clan de los Ochoa, como cualquier empresa en expansión, buscaba formas de comercialización de la cocaína que empezaba a ser requerida por aquella gran potencia. En sus inicios, en los años 70, el cartel tenía la pasta y los laboratorios para producir cocaína de la mejor calidad, pero no tenía muchos compradores ni quien la repartiera en el exterior. En los 80s esto cambió. Para esa época ya habían realizado alianzas internas que convirtieron a los Estados Unidos de Norteamérica en una inmensa nariz que todo se los olvida. El problema ahora era poner el producto en suelo norteamericano. Colombia era el principal productor de cocaína del mundo y no tenía las pistas aéreas suficientes que facilitaran la salida del producto y la llegada de esos miles de millones de dólares que traían de vuelta los aviones. Y una pista o una avioneta sin licencia de poco servía, pues la aeronave que fuera a subir o a bajar en ella estaba expuesta a que la interceptaran las autoridades. La entidad encargada de entregar las licencias para las pistas aéreas y las aeronaves en Colombia es la Aeronáutica Civil. Y para esa época el cartel tenía otro problema, un hombre probo y decente que estaba como director, Fernando Uribe Senior, quien se dedicó a cerrar pistas e investigar empresas que le arrendaban sus licencias a los narcotraficantes. Y por eso fue que el cartel lo mandó a matar. Escobar y los Ochoa necesitaban a alguien de toda confianza en el cargo, pues requerían de esas licencias para sacar del país toda la cocaína que tenía represada. De un balazo bien acomodado, el 24 de febrero de 1980 muere Fernando Uribe Senior. Quien lo sucede es un joven de 28 años, delgado, diminuto y gafufo, con cara de sacristán, a quien nadie conocía y que no sabían de dónde había salido. Un burócrata con una experiencia tan reducida como su estatura. Había ocupado un par de cargos públicos que no daban para verlo decidir la suerte de todas las aeronaves que volaban sobre el suelo patrio. Se llamaba Álvaro Uribe Vélez. A Uribe Senior lo había mandado a matar el cartel de Medellín para poner en ese cargo a uno de sus más importantes miembros. Más devastadora y cruel del planeta, era la que en Colombia controlaba la totalidad de las operaciones aéreas del país.